Señor les bendiga, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Lucas capítulo 17. Lucas en el capítulo 17, por favor. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Lucas capítulo 17, del versículo 1 al versículo 5. ¿Están ahí, hermanos? Lucas capítulo 17, del versículo 1 al versículo 5. Vamos a leer de manera alternada. Yo leo el primero, usted es el segundo, y nos reunimos en el versículo 5. Pueden permanecer sentados. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Juntos dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por el día que tú nos has dado. Gracias, mi Dios, porque nos has permitido llegar hasta este día, hasta este momento de estar aquí reunidos. Gracias por cada una de tus misericordias y gracias por cada una de tus bendiciones. Gracias, Señor, por todos tus cuidados que tienes para con nosotros. Mi Dios, en esta tarde queremos encomendarnos en tus manos. Bendice tu palabra en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, quita a este siervo inútil y sea usted quien hable a los corazones. Gracias te damos, te lo pedimos en Cristo. Amén y amén. Dijo el Señor Jesús a sus discípulos en el versículo 1 que era imposible que no vinieran los tropiezos. La palabra tropiezo quiere decir palo o trampa, ofensa, algo que ofende, una piedra de tropiezo. También quiere decir causa de que alguien caiga, causa de que alguien tenga ruina moral y espiritual. Jesús dijo a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos. Jesús advirtió, la palabra de Dios nos advierte, queridos hermanos, que es imposible que no vengan tropiezos. Es decir, nosotros a lo largo de nuestra vida vamos a tener tropiezos una y otra vez. Es imposible que no vengan los tropiezos. A veces nosotros mismos servimos de tropiezo a alguien, o alguien nos sirve de tropiezo a nosotros, y dice la palabra de Dios que es imposible que no vengan los tropiezos. Incluso literalmente a veces estamos caminando por la calle y sin fijarnos, sin darnos cuenta, caímos en un bache y ya nos andamos cayendo, o también vamos caminando y ya nos tropezamos con una varilla que estaba ahí clavada, o ya nos tropezamos con una piedra, o ya nos tropezamos con alguna cosa que esté en el camino. En la vida cristiana, el Señor Jesús advirtió que era imposible que no vinieran los tropiezos. Era imposible que no vinieran a nuestra vida, que no se presentaran en nuestra vida esas trampas o esas ofensas. Seguramente alguien nos iba a ofender, alguien nos iba a servir de tropiezo, alguien sería causa de que alguien caiga. Alguien causaría en nosotros una ruina moral y espiritual. El Señor Jesús advirtió: imposible es que no vengan tropiezos.
Pero quiero que mire por favor conmigo Mateo capítulo 18 y el versículo 7, por favor. Mateo capítulo 18 y el versículo 7. La palabra de Dios nos habla que los tropiezos son necesarios. Mire lo que dice Mateo capítulo 18 y el versículo 7. Dice: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que, ¿qué dice, hermanos? Que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. ¿Por qué vienen entonces los tropiezos a nuestra vida? ¿Por qué el Señor Jesús advirtió que era imposible que no vinieran los tropiezos? No vivimos, hermanos, es hora que nos demos cuenta que no vivimos en una burbuja en la cual nosotros estaremos ahí y no habrá tropiezos, no habrá tribulaciones, no habrá malos ratos en nuestra vida, sino que el Señor Jesús dijo que era imposible que no vinieran tropiezos. El Señor Jesús dice que son necesarios. Son necesarios. Una vez más, el versículo 18 dice: de cierto os digo que todo lo que... 18:7 dice: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. El Señor Jesús nos dijo que eran necesarios. Que eran necesarios en nuestra vida. Todos nosotros a veces tenemos en nuestra vida un mal necesario. Pablo tenía un mal necesario. Dice la Biblia que un emisario del enemigo lo atormentaba y tenía un aguijón en la carne. Y dice Pablo que le había pedido al Señor que le quitara ese aguijón, ese tropiezo. Pero el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Son necesarios los tropiezos en nuestras vidas. Son necesarios los tropiezos en nuestras vidas. En Lucas capítulo 22 y el versículo 31, acompáñeme allá por favor. Lucas capítulo 22 y el versículo 31. Lucas 22:31 dice así la palabra de Dios: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Son necesarios los tropiezos, porque de esa manera entendemos y develan a nuestros ojos, develan a nuestras vidas, hermanos, las deficiencias de nuestro carácter. Nos hacen entender que necesitamos de Dios. Nos hacen entender que necesitamos ir por el camino que el Señor nos traza. Que nos develan, hermanos, la deficiencia, la debilidad, cuán pobres somos. Pedro creía que él estaba dispuesto a ir a la cárcel, incluso a la muerte. Seguramente estas palabras de Pedro fueron muy sinceras, hermanos. Estas palabras de Pedro seguramente salieron de su corazón, pero Pedro no entendía la deficiencia de su carácter. No entendía cuáles eran los puntos negros, los puntos malos en su carácter y que el Señor quería moldear en él. Pero no somos nosotros ajenos a eso. Si Pedro fue tentado,
Si Pedro fue zarandeado, ¿por qué nosotros no deberíamos de hacerlo? El Señor dijo que los tropiezos eran necesarios. Son necesarios porque develan las deficiencias de nuestro carácter. En Hebreos capítulo 12, versículo 2, mire lo que dice, por favor acompáñame allá. Hebreos capítulo 12 y el versículo 2. Hebreos capítulo 12 y el versículo 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Son necesarios los tropiezos. Son necesarias esas trampas en el camino. Son necesarias esas piedras de tropiezo en nuestro camino. Pero no es ningún pretexto para tropezar. No es ningún pretexto para caer. Hebreos dice que debemos poner nuestros ojos en Jesús. Jesús es el norte. Jesús es el punto de hermanos, de guía. Jesús es el faro por el cual debemos guiarnos. La palabra de Dios dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice que menospreció el oprobio. Subió y sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Por qué vienen entonces los tropiezos? Porque el Señor Jesús dijo que era imposible que no vinieran los tropiezos a nuestras vidas. Son necesarios, porque develan las deficiencias de nuestro carácter. Son necesarios, pero no es ningún pretexto para caer. Mire lo que dice una vez más Lucas capítulo 17, versículo 1. Lucas capítulo 17 y el versículo 1. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien viene. Esta palabra ay quiere decir juicio. Esta palabra ay quiere decir que se está metiendo en un problemón. Mire lo que dice más adelante acerca de esto. El versículo 2: mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos hablando? No existe el ministerio de las piedras de tropiezo, amén. Yo sé que a algunos les gustaría formar parte de ese ministerio, pero aunque son necesarios los tropiezos, no existe tal ministerio. No hay un grupo especializado de piedras de tropiezo. No hay ningún grupo que estudia a los hermanos y planean cómo hacer caer a los hermanos, porque Jesús dijo que eran necesarios los tropiezos. No existe tal ministerio. Jesús dijo, sí, cierto, que era imposible que no vinieran a nuestras vidas los tropiezos, pero ay de aquel. Pero ay de aquel por quien viene. Ay de aquel por quien viene. Dice que su juicio sería más horrible que atarse al cuello una piedra de molino. Y usted, los hermanos del instituto que estuvieron en el instituto en usos y costumbres conmigo, no sé si recuerdan que miramos las piedras de molino.
Unas piedrotas, amén, hermano. Unas piedrotas, no es una piedrita como el molcajete, sino es una piedrota donde molían ahí el grano, donde molían el trigo, donde molían, hermanos, lo que fuera ahí. Mejor le fuera que se le atase el cuello una piedra de molino y que se le arrojase al mar. Las piedras en el mar no flotan, amén. Mejor le fuera que se le atase el cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Es una horrible consecuencia para el que hace tropezar, para quien se empeña en causar tropiezo a alguien. Romanos capítulo 12, versículo 19. Mire lo que dice ahí. Romanos capítulo 12. Y el versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ay de aquel por quien viene. Ahora Pablo dice a los romanos: no os venguéis vosotros mismos, hermanos. Dice, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Qué tremenda y horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. ¿Qué quiere decir esto? No porque sea tu enemigo vas a servirle de tropiezo, sino todo lo contrario. Si tuviera hambre, dale de comer. Y si tuviera sed, dale de beber. Qué horribles consecuencias para el que hace tropezar. Es juicio seguro, es venganza de parte de Dios. Y mire lo que dice Mateo capítulo 18, versículo 6. Mateo capítulo 18, versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Aquí no se especifica qué tipo de piedra. Le fuera mejor atarse a quien sirva de tropiezo. ¿Recuerdan ustedes a Sansón? Después de que Sansón perdió la esencia del Espíritu Santo, perdió su fuerza, dice la Biblia que le sacaron los ojos y que se estaban burlando de él, y dice que lo pusieron a moler el trigo, lo pusieron en el molino para que estuviera dando vueltas ahí como un burro, como un asno.
Mejor le fuera que se le atase una piedra de molino de asno y que fuera echado en lo profundo del mar. ¿Por qué vienen los tropiezos? Son necesarios, pero qué horribles consecuencias para quien hace tropezar. Es el juicio de Dios, es la venganza de Dios. Es algo horrendo, es algo horrible, hermanos. Pero miren lo que dice Romanos capítulo 14 y el versículo 13. Romanos capítulo 14 y el versículo 13. Romanos capítulo 14 y el versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Una vez más, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. No es buena idea dejar de venir a la iglesia porque sientes que eres un tropiezo. No es buena idea dejar de venir a la iglesia porque sientes que eres un tropiezo. Si usted es un tropiezo, si usted sabe que es un tropiezo, pídele perdón a Dios y decida no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Si usted cree que es un chismoso o una chismosa y que por su culpa alguien tropezó, no es buena idea dejar de venir a la iglesia. La mejor idea es decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Cuánta gente cae? ¿Cuántos hermanos son causa de tropiezo por el chisme, por la lengua? ¿Cuántos hermanos son de tropiezo por la actitud que muchas veces tenemos? No es buena idea dejar de venir a la iglesia. Ay, es que yo soy de tropiezo para fulano de tal. Ay, mejor ya no voy a la iglesia. No sea que el Señor me ate una piedra de molino de asno y me echa al fondo del mar. No es buena idea dejar de venir a la iglesia. Es buena idea pedir perdón y decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Todo es cuestión de una decisión. Todo es cuestión de una decisión. Si usted fue el causante del tropiezo, pida perdón y decida en su corazón no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. No solamente el chisme hablamos. No solamente de actitudes. Sino hablamos de muchas cosas, hermano. Escuchábamos en la mañana acerca del amor. ¿Cuánta gente se ha ido? Porque no se sintieron amados. Porque no se sintieron protegidos. Sino que se sintieron juzgados. Se sintieron comidos por las miradas de los hermanos. Pero parece que no es tan grave. ¿No sabe usted qué grave es? Mejor le fuera que se atase una piedra de molino de asno
que se le echase al fondo del mar. ¿No sabe usted cuán grandes tropiezos son muchas veces nuestras palabras, nuestros comentarios? Había una muchachita que venía a la iglesia. Había una muchacha que venía a la iglesia, no sé si ustedes la recuerdan, Azucena. Ella dejó de venir por un comentario de uno de nosotros. Bueno, no de uno de nosotros, sino de otra persona madura espiritualmente. Ya no está ni la joven y no está ni la otra persona tampoco. ¿De qué manera aprovecha Satanás con su astucia nuestras palabras maldichas? A veces tenemos buenas intenciones, pero no cuidamos nuestras palabras y somos de tropiezo para otros. Decida no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Una vez más le digo, no es buena idea dejar de venir a la iglesia. Más bien pida perdón, arrepiéntase y decida dejar de poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y por último, acompáñenme por favor a Colosenses capítulo 3 y el versículo 13. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Colosenses capítulo 3 y el versículo 13 dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Si usted se sintió ofendido alguna vez por algún comentario, por algún tropiezo de alguien, de la manera que Cristo le perdonó, así también usted perdone. Y que sea así, que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones una vez que nos hayamos vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Queremos tener buenas relaciones interpersonales, relaciones entre los hermanos. Vístase de amor, porque el amor es el vínculo perfecto. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Muchas veces decimos, hablamos, tenemos actitud y alguien más se ofende. Puede ser que algún día yo dije algo y usted se ofendió. Puede ser que usted un día dijo algo y yo me ofendí. De la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo nosotros. Revestidos de amor, que es el vínculo perfecto.
y que de esta manera la paz de Dios habite en nuestros corazones y en nuestro medio. Es necesario que vengan los tropiezos. Es necesario que vengan los tropiezos. Es imposible que no vengan los tropiezos. Es un mal necesario en nuestras vidas. Pero decidid, si usted ha puesto tropiezo a alguien, decida usted en su corazón no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Cambie su actitud. Algo debe cambiar en nosotros. Y si usted ha sido ofendido, perdone como Cristo le perdonó. Es necesario que vengan los tropiezos. Es necesario que vengan los tropiezos. Mas ay de aquel por quien viene. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos, mi Dios, bendice la invitación. ¿Por qué no se postra sobre sus rodillas y le pide perdón al Señor? Tal vez usted ha sido tropiezo a alguien. Y si usted no ha sido tropiezo a nadie, igual póstrese en sus rodillas y dele gracias a Dios. Pero muchas veces la mayoría de nosotros hemos sido de tropiezo a alguien. Hemos sido de tropiezo a alguien. Con nuestras palabras, con nuestra actitud, con nuestro testimonio. Hemos sido de tropiezo a alguien. Pero está en nosotros decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y si usted se ofendió, si usted fue ofendido de la manera que Cristo le perdonó, así también usted perdone a su hermano. No sé si habrá alguien en esta noche que diga, yo no tengo a Cristo en mi corazón, yo quisiera aceptar a Jesús en mi corazón. ¿Habrá alguien así? Solamente déjeme ver su mano, quiero orar por usted. ¿Habrá alguien así? Padre, gracias te damos. Ayúdanos, mi Dios, perdónanos, porque muchas veces hemos sido de tropiezo a alguien. Mi Dios, ayúdanos a decidir no poner tropiezo o ocasión de caer. Ayúdanos a andar con cuidado. Señor, ayúdanos a medir nuestras palabras. Ayúdanos a medir nuestra actitud. Ayúdanos, mi Dios. Te necesitamos a ti. Te necesitamos a ti, Señor, y solamente a ti. Perdónanos y ayúdanos. Padre, si hemos sido ofendidos, si alguien sirvió de tropiezo, ayúdanos a perdonarle. Mi Dios, quita cualquier rencor de nuestro corazón, quita cualquier estorbo, Señor, en nuestras vidas y en nuestro corazón. Señor, para no perdonar, ayúdanos a perdonar. Ayúdanos, arranca de nuestro corazón el rencor, el enojo. Señor, y ayúdanos a vestirnos de amor, que es el vínculo perfecto, y que de esta manera la paz suya pueda gobernar en nuestros corazones. Ayúdanos, mi Dios, nos ponemos en tus manos una vez más, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias también a los hermanos en las redes sociales. No sé quién esté conectado, pero gracias a cada uno de ellos por acompañarnos y gracias también por atender a la palabra de Dios.